Ingeniero Fabio Clavijo, muchas gracias por aceptar la invitación de la revista Caire a este diálogo que será publicado en la edición especial con motivo de los 40 años de Caire. Bienvenido, ingeniero Fabio Clavijo. Buenos días. Mire, mil gracias por ese saludo, Arturo. Encantado de estar acompañándolos el día de hoy y de compartir historias. De eso se trata la reunión del día de hoy, así que mil gracias. Así es, ingeniero. Ingeniero, para refrescarle la memoria a aquellos que lo conocen, pero para darle eh, información a quienes no lo conocen, ¿quién es el ingeniero Fabio Clavijo? Uy, qué pregunta tan larga. Bueno, yo me inicié en el aire acondicionado desde que estaba en la época de universidad trabajando como dibujante en Tecnaire, que esa compañía era mi papá. Y cuando terminé carrera, se dieron las condiciones para yo poder seguir trabajando dentro de Tecnaire. Ahí me formé con mi papá, desarrollamos muchos proyectos a lo largo de la historia, muchas actividades de ingeniería en el camino, que fue como la vía en que yo fui encontrando mi camino de la vida y de mi desarrollo profesional. Y hoy, después de más de 40 años de ejercicio profesional, puedo decir que me siento feliz, dichoso de haberme dedicado a esta actividad. Tecnaire fue el eje de mi desarrollo profesional y Acaire fue, sin lugar a dudas, uno de los vectores importantes de la vida para Colombia, y a través de Acaire hice muchas actividades de las cuales me siento muy contento y muy orgulloso. Ingeniero, ¿en qué época usted fue presidente de la Junta de Dirección General de Acaire? Bueno, yo fui miembro de junta directiva desde sus inicios. Estamos regresándonos al año 1980 y desde esa época empecé a participar de las reuniones de junta directiva para finalmente ocupar la posición de presidente de Acaire en el año 2007 y 2008. Y después muchos tiempo participando en juntas directivas durante más de 25 años. Bueno, pero le voy a pedir el favor de que ponga a activar su memoria y nos devolvamos un poquito al tiempo, en el tiempo, y nos cuente, porque dicen que usted fue uno de los fundadores de Acaire. ¿Cómo fue ese proceso? Eso fue una historia muy linda. Yo llevaba algunos 2 años ya de ejercicio profesional trabajando en Tecnaire, pero a mí me impactaba mucho que en esa época había una situación de conflicto y de choque entre las firmas contratistas de aire acondicionado, donde más que ser colegas éramos virtuales desconocidos y muchas pullas en el camino entre unos y otros, y a mí me sorprendía esa falta de relacionamiento. Y algún momento dado le dije a mi papá que me parecía razonable que existiera una asociación colombiana para el aire acondicionado y la refrigeración. Y él me dijo: Fabio, estás loco, ¿cómo se te ocurre que vayamos a crear una asociación cuando existe fulanito y fulanito con quien ni siquiera nos podemos hablar? Y yo le dije: bueno, si esa es la situación, la respeto, pero entonces me fui aparte y sin decirle nada a él, le dije a mi secretaria que tomara nota, invitando, mandé una carta a todos los contratistas de todo el país, invitándolas a crear una asociación. Y por supuesto, no quise que mi papá conociera esa situación. Eh, los invitaba a una reunión para crear la asociación, y la realidad es que después de unas semanas me di cuenta que solamente había recibido una carta de respuesta. O sea, la gente estaba básicamente aislada, cada quien en su esquina. Y en ese momento yo estaba tomando un curso de aire acondicionado justamente en la Universidad de los Andes. Hablé con el profesor, con Antonio Suárez, y una noche le comenté de esta situación. Le dije: Antonio, mira lo que está sucediendo, mandé estas cartas y nadie me respondió. Me dijo: Fabio, pero no tenemos ningún problema. Más bien convoquemos esa reunión y la hacemos aquí en la Universidad de los Andes. Y yo te apoyo para que tú me digas qué día y a qué hora, y yo te separo un salón. Le dije: uy, fantástico. Entonces al otro día me fui a la oficina, hablé le dije a mi secretaria: mijita, tome nota,
y redacté la siguiente carta. En vista de la extraordinaria respuesta y acogida que ha tenido la creación de la asociación, la Universidad de los Andes ha decidido apoyar esta iniciativa y se ha fijado como fecha para esa primera reunión el 29 de noviembre, que era ese año 1980, para realizar la primera reunión. Excelente. Y claro, como nadie se hablaba con nadie, un poco lo que sucedió es que todos creyeron que todos habían respondido excepto cada uno. Y eso generó la corriente para que ese día, en esa reunión, llegara absolutamente todos los representantes de todas las empresas de todo el país y se creara esa primera acta de constitución de lo que en ese momento se llamó Asociación Colombiana del Sector del Aire Acondicionado. Esa quedó un acta que la tengo aquí al frente de mi computador con un recuerdo muy lindo de quiénes estaban y quiénes suscribieron esa acta. En esa acta se conformó un primer equipo de junta directiva provisional que iba a trabajar en la creación de los estatutos y simultáneamente se creó una comisión de comercio exterior, en las cuales yo fui nombrado también como miembro, con los más importantes representantes de las empresas del sector de aire acondicionado y de refrigeración en esa época. Hay gente inolvidable, estaban Alberto Facchini, Alberto López, estaba Camilo Mutis, de ese momento de GAMCO, Álvaro Tapias, estaba Germán Morales de Gemel, en fin, un grupo de gente muy valiosa, Roberto Leal, Raúl Perea, y con ese equipo se conformó el primer equipo que empezó a trabajar en el tema de Comisión Exterior, que era el punto más crítico, más delicado del momento, porque había unas restricciones enormes a las importaciones en ese momento, y uno de los objetivos de acá, de la asociación en ese momento, era empezar a hablar con las entidades de importaciones de ese momento del gobierno, para ver cómo podían abrir un espacio para facilitar las importaciones de equipos de aire acondicionado a Colombia. Ese fue Ya, ¿y una... cuál era el panorama? ¿Cuál era el panorama de la industria, del sector en esa época? Obviamente, teniendo en cuenta esas dificultades, pero ¿cuál era el panorama? El panorama era que a mí me parecía que el panorama más importante era que existía unos retos muy importantes a nivel de conocimiento. Cada empresa tenía su conocimiento muy amarrado, pero no había un conocimiento distribuido a nivel nacional sobre aplicaciones, sobre ingeniería, sobre tecnologías de esa época. Y eso nos llegaba un poco a cuentagotas a Colombia, pero no de una manera masiva, sino llegaba por diferentes rutas a empresas muy específicas o a los consultores de ese momento. Y a mí me parecía que lo importante era que existiera una mesa común de intercambio de experiencias y de conocimientos y de unificación de criterios. Y pienso que eso fue lo que justamente se empezó a dar a partir de la creación de la asociación. Y fíjense lo que son las cosas. Cuando antes ninguno de los empresas se hablaban entre ellos, a partir de la creación de la asociación, todos empezaron a trabajar de manera conjunta y a entender que ese era un objetivo necesario para desarrollar el gremio a nivel nacional. Y realmente a través de esa experiencia pudimos conocer y compartir experiencias muy valiosas con todos los grandes líderes del sector en ese momento. Ingeniero, con una mentirilla piadosa, usted logró congregar todos los representantes del sector en esa reunión, pero después de esta anécdota tan fundamental e importante, ¿qué otra anécdota nos puede contar de esa reunión? Bueno, en esa reunión inicial había un ambiente un poco tenso en esa primera reunión, porque no se sabía cómo iban a reaccionar las personas, las empresas, porque antes la verdad es que durante las licitaciones no nos podíamos ni saludar de la tensión, de la enemistad tan fuerte que existía en ese momento entre unos y otros.
Y fue muy interesante cómo de ese inicio tan tenso, medida que fueron analizándose las opciones, los objetivos, la oportunidad de crear una asociación, poco a poco ese ambiente fue cambiando gradualmente y al final de la reunión todos terminamos felices, alegres, compartiendo amenamente la reunión y eso marcó de una manera muy clara cómo se fueron construyendo a partir de ese momento acciones conjuntas y de respeto y de amistad con cada uno de ellos que por fortuna perduraron a través de los años. Y perduran, obviamente. Definitivamente, definitivamente. Ingeniero, y la punta de lanza de ese momento fue la capacitación, el profesionalismo. ¿Cómo lo vieron ustedes ahí? Bueno, ahí existía, como les mencionaba, una urgencia de resolver el tema de importaciones de equipos de aire acondicionado. En ese momento estaba apenas empezando a trabajar Equiprac, que fue la primera fábrica grande de equipos de aire acondicionado que se fundó en Cali de la mano de Carrier de los Estados Unidos. Y ahí estaba en ese grupo inicial la doctora Ana Fernanda de Mayhuasca, que era en su momento fue la primera gerente de esa empresa. Y con ella empezamos a articular oportunidades de cómo empezar a hablar a nivel gobierno para facilitar las rutas de importación. Ahora, al lado de eso, empezamos a hablar de temas de capacitación y de formación. Nosotros teníamos claro que debíamos abrir rutas para tener congresos, seminarios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y eso marcó un momento muy importante porque rápidamente, lo que posteriormente terminó siendo Acaire, empezó a marcar una fuerza muy grande a nivel de la región. Y años más tarde ya se creó el CIAR, que fue el Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración, que se creó con el impulso del ingeniero Álvaro Tapias, primer presidente de Acaire y gran líder para toda la región. Y con el liderazgo de Álvaro se creó ese congreso que aunó a todos los países hispanoparlantes, incluyendo España y Portugal, en ese gran congreso iberoamericano que ha continuado pasando país por país desde hace más de 20, 30 años. Así que yo creo que ahí se construyeron momentos muy importantes para el país y para la ingeniería de la región. ¿Esa reunión fue en 1980 o 1981? Bueno, importante, el acta, lo que nosotros llamamos el acta de creación de la asociación, tiene fecha noviembre 29 de 1980. Claro, como estábamos a finales de los años 80, se constituyeron esos comités de trabajo y más tarde, en el año 1981, es cuando ya se crea y se radica el documento de creación de la Asociación Anticámara de Comercio. Luego, el momento de la creación de ACAIRE efectivamente es en el año 1981. Ingeniero, y en ese momento la asociación nació o se constituyó con el nombre Acaire o tenía otro nombre. El primer nombre que se nos ocurrió era ACAR, A-C-A-R. Arrancamos con eso, con esa idea de llamarla ACAR, pero al poco tiempo la Cámara de Comercio nos indicó que ese nombre ya no se puede utilizar porque correspondía a otra asociación que creo que era la Asociación Colombiana de Afiliados de archivos del país. Entonces empezamos rápidamente a pensar en otro nombre y ahí Claro, fue cuando apareció el nombre de Acai. ya, o sea, ese fue un año después. Eso fue, claro, eso fue en el año 81 cuando ya finalmente adoptamos, 81, 82, cuando adoptamos el nombre formal de Acai. Y desde entonces Acaire es Acaire y ha venido su proceso de evolución hasta hoy, como usted lo puede observar. Y lo Así, podemos observar todos. así es. Bueno, y el primer presidente entonces fue
ingeniero Álvaro Tapias Hoyos. Claro, es que Álvaro tenía unas características personales y profesionales que indicaban que él era el líder natural del mercado, era el consultor más reconocido, yo diría, no solamente en Colombia, sino a nivel de la región. Pero además sus capacidades personales hacían que todo el mundo girara alrededor de él, todo el mundo lo respetaba, lo apreciaba, lo reconocía, y se decidió que siendo él ese tipo de persona, era sin lugar a dudas el candidato ideal para dar el primer paso para dirigir el camino de Acaire hacia el futuro. Así que en ese primer equipo, que se transformó más tarde ya como junta directiva formal, no provisional, sino formal, yo tuve la oportunidad también de participar en esa primera junta directiva. Yo era el ingeniero más joven de ese grupo, sin lugar a dudas. Tenía 28, 29 años. Y fue una experiencia maravillosa porque estar en medio de todo este grupo de gente que tenía muchos años de experiencia y que era muy reconocida, para mí fue una oportunidad maravillosa de aprender de ellos, de reconocer sus propuestas y de ir construyendo camino a partir de ese momento. Ya, y usted siguió, digamos, como consultor o asesor o acompañante de esa naciente asociación que usted mismo propició. Pues fui miembro de junta directiva, ¿no? Yo diría no tanto como asesor, no me atrevería a decirlo tanto de esa manera, pero sí fui miembro de junta directiva a través desde ese momento, durante muchísimos años. Yo diría que he sido el miembro que más años ha ejercido dentro de la junta directiva, estoy seguro que más de 25 años, y eso me ha permitido calibrar, valorar y dar ideas. Yo diría que en resumen eso ha sido un ejercicio de tratar de buscar caminos y de aportar propuestas para construir esa ruta, ¿no? Claro, usted entonces llegó como presidente de la Junta de Dirección General en 1986 No, y, presidente no, miembro de junta directiva, y solamente fui presidente en el año 2007 y 2008. Que quiere decir que ah, muchos años antes de que yo madurara todas estas ideas, entendiera la forma de trabajar en Acaire, y finalmente desde 2007 ya fui elegido formalmente presidente. ok, perfecto, ingeniero. Ingeniero, y cuando usted llegó a la presidencia, ¿cuál fue su primer propósito o cuáles fueron sus propósitos? Tenía muchos propósitos, y los escribí y se los mandé a todos los miembros de Acaire en ese momento. Yo decía, yo me quiero postular como presidente y aquí está mi plan de propuesta de trabajo. Me acuerdo que uno de esos ejercicios tenía que ver con promover una integración con Ashford, porque Acaire pues era asociación colombiana, ahí no figuraba Ashford, que es la Sociedad Americana de Ingenieros, y me parecía que era muy importante que se articulara más estrechamente el trabajo entre Ashford, Estados Unidos, que es el ente más importante a nivel mundial, y Acaire como asociación colombiana. El otro tema que me causaba mucho interés era cómo nosotros podíamos articularnos mejor a nivel internacional, y quería realizar una misión tecnológica a nivel internacional, que efectivamente se llevó a cabo al final de mi ejercicio de presidencia, con destino China y Corea. Fuimos 15 empresarios colombianos allá a entender qué se estaba proponiendo, qué tecnologías, qué tipos de negocios se podían hacer, y fue una experiencia inolvidable, donde más allá de las actividades de tecnología y de conocimiento y de intercambio de experiencias con universidades y fabricantes, pudimos acercarnos a la cultura china, que es de la cultura eh, coreana, que son unas culturas maravillosas, muy, muy interesantes.
Bueno, y de todas esas labores que usted desarrolló, porque como todos fueron muchísimas, ¿cuál cree usted que sea la labor más importante que usted merece destacar durante esa gestión? Yo diría que todo eso que estamos hablando fue muy importante en su momento. En ese momento también era muy importante para nosotros como Acaire realizar la Feria Internacional para la industria del aire acondicionado y la refrigeración de la mano de Corferias. Y en esos 2 años realizamos nuestra feria con pabellón propio para el sector de aire acondicionado y refrigeración. Fue un evento muy importante que marcó niveles de crecimiento, de desarrollo y de posicionamiento de la actividad del gremio a nivel nacional. Yo creo que fue una actividad muy importante, pero yo diría que redondeando, eh, todo esto en realidad lo manejábamos a nivel de junta directiva bajo esquemas de concertación, de escuchar a cada uno de los miembros, fuera o no miembro de junta directiva, escuchábamos iniciativas, veíamos la manera de implementarlas. Y yo pienso que fue un proceso que permitió construir muchas iniciativas en ese proceso alrededor de estos grandes eventos, como era el tema de ir a China, Corea, con el apoyo de entidades del gobierno que apoyaron esta iniciativa y nos aportaron fondos para hacer esta misión tecnológica China y Corea. Estar de la mano de un equipo de miembros de junta directiva que siempre aportaron, con quienes siempre tomamos decisiones de primera línea, decisiones que marcaban estrategias de futuro que con el tiempo fueron construyéndose. Yo creo que eso fue un escenario muy importante que marcó unas líneas de crecimiento muy adecuadas para su momento y para su época. Ingeniero, usted tiene en sus manos dos piezas muy importantes. Una es la historia. Dos es ese proceso de evolución que ha tenido el sector de la climatización y la refrigeración en Colombia. Entonces, me permito preguntarle cómo analiza usted la situación de este sector en la actualidad. Pienso que hoy en día Acaire es una entidad que tiene un alto reconocimiento a nivel internacional. En toda la región se habla muy positivamente de Acaire, lo cual muestra y confirma que se ha llevado una línea de acción adecuada, marcando líneas de liderazgo de gestión en toda la región. Ya de puertas para adentro, se han articulado ejercicios de investigación con el CIDARE, que me parece que es una línea que va a marcar futuro y una línea de crecimiento muy importante en la tecnología de edificios y de aire acondicionado y de refrigeración en el país. Y hay otras iniciativas que están en camino. Está, por ejemplo, una iniciativa para apoyar el desempeño de los ingenieros consultores a nivel nacional, porque yo sigo pensando que hay mucho por mejorar en los proyectos de aire acondicionado si se desarrollan adecuadamente de la mano de expertos, ingenieros que realmente conocen y manejan bien la ingeniería. Y pienso que hay falta todavía por crecer y por ahondar en esas oportunidades. Pero en conjunto, yo creo que acá está marcando unas rutas muy importantes para el país. Y anticipo que también en el futuro vamos a lograr finalmente en poco tiempo tener un reglamento técnico para instalaciones térmicas a nivel nacional con el Ministerio de Energía y con otros ministerios para que realmente los edificios y las instalaciones que tengan este tipo de tecnologías realmente respondan a unas normativas y a unos reglamentos nacionales e internacionales que cumplan con esos objetivos de
eficiencia energética, de protección ambiental, que es tan importante hoy en día. Ahora se está hablando mucho del tema de descarbonización de la economía, y al lado de eso, pues todo el impacto que tiene esta situación del COVID en edificios donde tenemos que cuidar ante todo la salud de las personas y en donde el aire acondicionado y los sistemas de ventilación juegan un papel tan importante. En resumen, ahí tenemos muchos retos, muchos compromisos por trabajar en el futuro, y pienso que se están abordando los temas de manera adecuada, conjuntamente con la CAIRE, con ASHRAE, con otras organizaciones, como es el Consejo de Ingenieros Consultores para América Latina y el Caribe, CIPLAC, del cual pues yo soy presidente. Y bueno, en el camino también tuve oportunidad de ser fundador del capítulo ASHRAE Colombia, que también es una vertiente súper importante de tecnología que pasa por Colombia. Y ahí tenemos muchas oportunidades para seguir apoyando todo esto. Ingeniero, en dos palabras o en una frase mejor, ¿cómo resumiría usted el futuro del sector que usted representa? Uy, es una pregunta muy compleja, pero yo diría que el futuro marca tres rutas. Una ruta, ser altamente eficiente en el tema energético. Segunda ruta, responder a todos los compromisos de energía y de descarbonización que hoy en día son críticos a nivel mundial y sobre el cual Colombia ya tiene compromisos ineludibles. Y esto resulta muy importante porque justamente son dentro de los edificios, estos sistemas de aire acondicionado consumen el 50% de la energía de un edificio, imagínense. Entonces ahí es donde tenemos grandes oportunidades de gestión. Y finalmente, es muy importante aportar líneas de actualización tecnológica. Ahí todos los días están aportando, se están abriendo nuevas puertas, nuevos desarrollos tecnológicos, y Colombia no puede quedarse atrás en esos objetivos y en traer esas tecnologías al país. Ingeniero Fabio Clavijo, en nombre de la revista Acaire, quiero agradecerle el tiempo que ha dispuesto para este diálogo, que ha sido muy enriquecedor y que estoy seguro será una pieza fundamental para que las generaciones futuras lo tengan en cuenta. Muchas gracias por su colaboración y sus aportes a la revista Acaire, ingeniero. Arturo, es un verdadero placer compartir con ustedes el día de hoy. Esperemos que nos sigamos viendo a la vuelta de la esquina en otros futuros eventos, y les deseo muchísimos éxitos en el futuro. Gracias, ingeniero.